Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor en esta preciosa noche. Damos gracias al Señor por permitirnos en esta noche poder llegar hasta su intimidad de su casa en estas horas de la noche, pues ya un poco noche. Tenemos las 8:22, esperando que esta palabra sea de bendición para las vidas de cada uno de los que la van a escuchar en su momento y para todos aquellos que nos van a ver por medio de redes sociales en esta preciosa noche. Si nos puede ayudar ahí a compartir este en vivo, pues les agradeceremos en gran manera. Y en esta noche el propósito es compartir la palabra del Señor juntamente con cada uno de ustedes, pues queremos compartir el mensaje de salvación, mensaje para cada una de nuestras vidas. En esta noche queremos meditar bajo un tema, alabando a Dios en medio de las circunstancias adversas. Sobre ese tema quiero estar meditando en esta preciosa noche, pues yo no conozco tu vida, no conozco en qué situación puedas encontrarte, pero déjame decirte que hay alguien que sí conoce en qué estado y en qué situación puedas encontrarte en estos momentos. Y pues esperando en Dios que esta palabra sea de bendición para ti, mi hermano en Cristo, que me vas a escuchar, y para ti, amigo, también, que nos vas a ver en esta preciosa hora y en su debido momento, hasta donde llegue esta transmisión, este mensaje. El Señor les bendiga. Bueno, vamos a leer la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 16, 17 y versículo 18. Dice la palabra del Señor conforme está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del poder de su Santo Espíritu. Estar siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Una vez más, repito, leo el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, versículos 16, 17 y 18. Estar siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Una vez más repito el tema del cual vamos a estar meditando en esta preciosa noche, alabando a Dios en medio de las circunstancias adversas. Pues circunstancias adversas, pruebas, adversidades, las vivimos cristianos como no cristianos. El hecho de que seamos cristianos no quiere decir que no vamos a pasar momentos difíciles, momentos de pruebas, momentos de enfermedad. Los vamos a pasar, los vamos a vivir. No se diga a las personas que no son cristianas, pero los que somos cristianos tenemos a Dios de nuestro lado, tenemos esa esperanza que podemos acudir a Él en los momentos de aflicción, en los momentos adversos de la vida, porque solamente nuestro Señor Jesucristo es el único que nos puede ayudar. En esta preciosa noche, pues, quiero empezar entrando ya con detalles al mensaje, a la palabra del Señor. Dice el apóstol Pablo aconsejando a los hermanos de tesalonicenses, diciéndoles que deben de estar siempre gozosos, siempre deben de estar gozosos. Nuestro gozo, nuestra oración, nuestro agradecimiento no debe de ser variante según la situación o ánimo en el cual estemos pasando, atravesando. Pues como dice la palabra del Señor allá en Gálatas capítulo 5 versículo 22, dice que el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Y ese es un fruto el cual todos aquellos que tenemos ese fruto debemos de reflejar ese gozo aún en los momentos adversos, en los momentos de tempestad, en los momentos de prueba. El gozo debe de estar en cada uno de nosotros los cristianos. Pablo aconseja a los hermanos de tesalonicenses y les dice
estar siempre gozosos. También les dice orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Nuestro gozo, nuestra oración y nuestro agradecimiento a Dios no debería de fluctuar o vacilar o dudar con nuestra circunstancia o estado de ánimo. Pues hay muchos ejemplos en la Escritura de hombres y mujeres que supieron adorar, supieron confiar aún en el momento difícil de sus vidas en el Señor, como todos aquellos que hoy quizás estamos pasando un proceso, estamos pasando una dificultad. Como te digo, mi hermano en Cristo, amigo que me vas a escuchar, yo no conozco tu vida, pero el Señor sí la conoce. Él sabe las circunstancias a las que estás atravesando. Él sabe el proceso el cual está viviendo. Pero para todos aquellos que hemos sido lavados con su sangre, para todos aquellos que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, el Señor a través de su palabra nos invita a que hemos de estar siempre gozosos, estar quietos. ¿Por qué? Porque el Señor es quien es el que cuida de nosotros. Él es el que pelea por nosotros. Estar siempre gozosos, no importa la tribulación que estés atravesando, mi hermano, no importa la prueba que estés viviendo en estos momentos, estar siempre gozoso, dice el Señor, por medio de su palabra. Pablo, hablando a los hermanos en esta carta, les dice estar siempre gozoso. Ahora en esta noche, el Señor nos está diciendo a nosotros estar siempre gozosos, orar sin cesar y dar gracias, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Nuestro gozo, nuestra oración y nuestro agradecimiento, una vez más lo vuelvo a repetir, a Dios no debería de fluctuar o no deberíamos de vacilar en dos pensamientos, porque cuando la prueba llega, cuesta adorar al Señor, cuesta, pero el Señor nos invita a que podemos hacerlo, porque hay hombres del ayer que marcaron historia, y más adelante vamos a encontrar como hombres que sufrieron grandes pruebas, que sufrieron grandes persecuciones, aún enfermedades, pero aún ellos siempre seguían adelante, aún ellos siempre seguían confiando en el Señor. Y eso es lo que nos invita en esta noche el Señor a través de su palabra, a que sigamos confiando en Él, aún en los momentos difíciles, aún cuando no veamos que el panorama el cual nosotros estamos viviendo, no veamos las cosas como nosotros quisiéramos que fueran. Pero Dios tiene un propósito, para cada proceso en el cual tú estás atravesando. Dios tiene un propósito. Y en esta noche quiero enfatizarme bajo estas tres expresiones que la Biblia menciona, donde habla en el versículo 16, estar siempre gozosos, orar sin cesar y dar gracias en todo. Estar siempre gozoso. Pero ¿me puede decir alguien cómo usted, hermano, puede decir, o la palabra puede decir, estar siempre gozoso? ¿Cómo yo me voy a gozar en los problemas? ¿Cómo yo me voy a gozar en la dificultad? ¿Cómo yo me voy a gozar en la prueba? Pues la palabra del Señor nos está invitando que debemos de estar siempre gozosos, porque no debemos demostrar gozo cuando las cosas van bien, cuando hay abundancia, cuando hay bendición. Aún la palabra nos enseña que nosotros debemos de dar gracias en todo tiempo, porque esta es la voluntad del Señor. Así que para todos mis hermanos en Cristo Jesús que están pasando procesos, que están pasando dificultad, ya sea financiero, ya sea de salud o de otra índole, el cual solo Dios y usted la conoce, pero en esta noche el Señor nos invita a que estemos siempre gozosos, aun cuando no haya nada en nuestra mesa, aun cuando quizás falte aquello y no haya trabajo. Hay que estar siempre gozosos, porque el Señor es el que cuida de cada uno de nosotros. Dice, nuestro gozo, oración y agradecimiento a Dios no debería de fluctuar con nuestra circunstancia o estado de ánimo.
Obedecer estos 3 mandamientos, estar siempre gozoso, orar sin cesar y dar gracias en todo, generalmente va contra nuestra inclinación natural. Cuando hacemos una decisión consciente para hacer lo que Dios dice, empezamos a ver a la gente desde una nueva perspectiva. Cuando hacemos la voluntad de Dios, descubrimos que es fácil estar gozoso y ser agradecido. Cuando entendemos, cuando hemos comprendido que obedecer y hacer la voluntad del Señor, entonces se nos es fácil gozarnos, se nos es fácil gozarnos en el Señor. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a confiar en el Señor, que Él es el que tiene el cuidado de cada uno de nosotros. Así que mi hermano, no sé lo que puedas estar atravesando en estos momentos, pero ahí donde te encuentras, ahí donde estás en estos momentos, déjame decirte que sí hay alguien que sabe tu condición, que sabe lo que estás pasando. Pero no te detengas, que ese problema, que esa dificultad, que esa prueba que ha llegado a tu vida, no te detenga para que sigas adorando. Que no te detenga ese problema económico, ese problema de enfermedad, que no te detenga para que puedas seguir adorando. Alaba al Señor, aún en medio de esas circunstancias adversas. Alaba al Señor, porque tarde o temprano Dios extenderá tu mano, su mano de misericordia a favor de tu vida. Entonces cantarás victoria en el nombre del Señor Jesucristo. Así en esta preciosa noche, la palabra del Señor nos invita a que debemos de estar siempre gozosos. Quizás muchas veces no se note en tu rostro, no se nota en nuestro rostro, pero siempre debe de haber alabanza en nuestra boca. Debe de haber alabanza para nuestro Señor, no importando en cómo nos encontremos, pero siempre debemos demostrar ese gozo, esa alegría para adorar a nuestro Señor Jesucristo. Y también dice, orad sin cesar. No es que vamos a pasar todo el tiempo de rodillas. No quiere decir esto el versículo. Cuando dice orar sin cesar, está en pocas palabras diciéndonos la palabra del Señor que debemos de orar siempre. Si estamos en el trabajo, ahí hemos de andar meditando. Si estamos en nuestra casa, ahí debemos de estar meditando en el Señor. Si salimos fuera de nuestra casa, debemos de andar meditando en el Señor, orando en nuestra mente, orando en nuestro corazón, hablando con nuestro Señor. Orar sin cesar. No podemos pasar todo el tiempo sobre nuestras rodillas, pero es posible asumir una actitud de oración todo el tiempo. Posiblemente no vamos a pasar todo un tiempo de rodilla, pero sí vamos a tomar una actitud de oración. Como te decía mi hermano, te decía y te vuelvo a repetir, que a donde te encuentres, quizás no tengas la oportunidad de arrodillarte ahí donde te encuentras, pero sí puedes estar sentado, puedes estar allí, pero en tu mente, en tu corazón, tú puedes platicar con el Señor, puedes tomar una actitud de oración, porque la palabra del Señor eso nos dice, orar sin cesar, que no nos olvidemos, así como estamos pendientes en la mañana, en el mediodía, en la tarde, de los 3 tiempos de comida para este cuerpo, para que este cuerpo esté nutrido y no se debilite. Así también es necesaria la oración en el cristiano. Es necesaria la oración. ¿Por qué? Porque la oración es una arma poderosa. Una arma poderosa. ¿Por qué? Porque si tú oras, si tú te mantienes orando siempre sin cesar, cuando el día malo venga, tú estarás firme. Tú estarás firme en el Señor. Porque el Señor es el que sostiene tu mano. Él es el que sostiene tu vida. Así que mi hermano, que nada te detenga para que puedas seguir adorando, que nada, que ese problema, que esa dificultad, esa tormenta que hoy estás atravesando,
de cualquier índole, sea de enfermedad, sea económicamente, sea problema de matrimonio, sea problema de familia, de cualquier índole, el Señor es quien toma el control. El Señor es quien toma el control, pero el Señor quiere que nosotros aprendamos a confiar y a depender de Él, porque Él tiene el control de nuestras vidas. Dice también el versículo 18, dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. Pablo no enseña que debemos de dar gracias a Dios por cada cosa que nos sucede, sino en todo. No es que vamos a dar gracias por X cosa que nos sucede, sino que la Biblia nos está diciendo que debemos de dar gracias en todo. En todo debemos de dar gracias. Lo malo no viene de Dios, por lo tanto no debiéramos agradecerle por lo malo. Sabemos que lo malo no proviene de Dios y no viene de Dios. Entonces no deberíamos de dar gracias por lo malo que nos viene, porque no viene de Dios. Pero cuando lo malo nos ataca, podemos sentirnos agradecidos a Dios por su presencia y por lo bueno que puede darnos a través del sufrimiento. No podemos dar gracias a Dios por lo malo que nos sucede, pero sí podemos dar gracias al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué podemos dar gracias a Dios? Porque nos sentimos agradecidos a Dios por su presencia, porque aún en ese proceso, aún en esa dificultad, el Señor está ahí contigo. El Señor está ahí contigo, mi hermano, que me vas a escuchar. Ahí está el Señor contigo en ese proceso de enfermedad, en ese proceso económico. Ahí está el Señor. Aleluya, y nosotros deberíamos de dar gracias no por lo que nos está aconteciendo, sino porque la presencia de Dios siempre está ahí, aún en esa dificultad. Ahí está la presencia del Señor con nosotros. El Señor no nos ha dejado, el Señor no nos dejará, el Señor no nos desamparará, aunque pareciera que estamos solos en el asunto, aunque pareciera que nadie está con nosotros ahí en ese problema, en esa dificultad. Pero el Señor en esta noche nos está invitando a que le alabemos, a que le glorifiquemos, a que le exaltemos, aún en medio de las circunstancias adversas que estemos viviendo, que estemos atravesando en esta preciosa noche. Ahí donde te encuentras, mi hermano, ahí en tu casa, con tu familia, ahí en tu momento que vas a oír este video, ahí donde puedas encontrarte, pues el Señor conoce la situación. Dios conoce la prueba que estás atravesando. Dios conoce la tormenta que estás atravesando. Solamente sigue adelante. Solamente sigue adelante. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo en esta carta estaba aconsejando, estaba animando a los hermanos de Tesalonicense a que no debían de desanimarse, a que no debían de seguir adorando al Señor, aún en medio de sus tribulaciones, aún en medio de sus pruebas que estaban atravesando. Pablo les dice: deben de estar siempre gozosos, deben de siempre estar alegres, porque el Señor está con ustedes, porque el Señor siempre irá con ustedes. Deben de siempre orar sin cesar. Aleluya, no deben de cesar de orar, Señor, sino que deben de siempre seguir orando, que ese problema, que esa prueba, que esa tormenta no les detenga de seguir orando. Mi hermano, mi hermana, en esta noche, eso que tú estás atravesando, que no detenga tu oración. Eso que tú estás atravesando, que no te robe el gozo. ¿Por qué? Porque el gozo que nosotros tenemos, dice un cántico, el mundo no lo dio. Este gozo que ahora nosotros tenemos, el mundo no lo dio, y como el mundo no lo dio, tampoco lo puede quitar, porque el gozo lo da el Señor. El gozo del Señor es mi fortaleza, dice la palabra del Señor. Así en esta preciosa noche, mi hermano, cobra fuerza. Mi hermano, cobra fuerza. Hermana, cobra fuerza en el Señor. Aleluya, no importa lo que estés atravesando.
El Señor está contigo. Aprende a confiar en el Señor. Aleluya, porque el Señor dará victoria. Dice la palabra del Señor. Aleluya, que es necesario que vengan las aflicciones. Es necesario que vengan. Es necesario que vengan las aflicciones. Pero confiad en mí, dice la palabra, porque yo ya he vencido al mundo. Confiad en mí, porque yo ya he vencido al mundo. Aleluya, gloria sea su nombre. En esta preciosa noche, dice la palabra del Señor, no debemos de dar gracias por una cosa que nos sucede, sino que la palabra del Señor dice, dar gracias en todo. Por todo debemos de dar gracias al Señor, no solamente por lo bueno que nos sucede, sino aún por las cosas que no parecen buenas. Aún debemos de dar gracias al Señor, porque todo lo que acontece es permitido por el Señor. A Job, aquel hombre dice la palabra que era un hombre rico, era un hombre que tenía bienes, que tenía muchos bienes, mucho ganado y poseía mucha riqueza. Era un hombre más rico de aquellos de los orientales, dice la palabra, que era un hombre rico, pero llegó un momento en donde se le fue quitado todo, se le fue quitado los bienes, se le fue quitado los hijos, todo, aún su cuerpo. Dice que le llegó una enfermedad, pero aún con todo esto Job dice que mantuvo su integridad, mantuvo su adoración, mantuvo su alabanza para nuestro Dios. Aún en todo esto, dice la palabra, Job no pecó, aleluya, pero sí él sintió dolor, aleluya, al recibir la primera noticia, al seguir la segunda noticia, al recibir una tercera noticia y al recibir una cuarta mala noticia. Dice que aquel hombre rascó su vestidura y dice que raspó su cabeza, su cabello, en señal de dolor. ¿Por qué? Porque este hombre era humano, este hombre sintió dolor, como tú puedas sentir dolor en lo que estés atravesando, como tú puedas sentir dolor y tú puedes decir, yo no veo respuesta a mi problema, yo no veo solución a mi problema. Aleluya, quizás Job, aleluya, se encontró en ese momento, pero aún él supo confiar, porque él dijo, Jehová dio, Jehová quitó, el nombre de Jehová sea bendito. Aleluya. ¿Qué quiere el Señor de nosotros, su pueblo? ¿Qué quiere el Señor de nosotros, sus hijos? Que siempre aprendamos a alabar, no solamente en los momentos buenos, sino en los momentos malos, en los momentos cuando, aleluya, parece que nadie está ahí con nosotros, pero si el Señor está allí, pareciera que el mundo se está yendo abajo, pareciera que todo se está terminando, aleluya, y muchos puedan decir, ¿a dónde está Dios? ¿A dónde está mi Dios? Yo oro, yo clamo, pero no veo respuesta. Esperan el Señor, porque el Señor tiene respuestas para tu vida. Él tiene respuesta, pero será conforme al tiempo que Él ha estipulado, en donde Él dará esa respuesta a tu vida. En esta preciosa noche, solamente yo te invito a que sigas esperando y que no te detenga, en lo que puedas estar pasando, en lo que puedas estar atravesando en estos momentos, porque el Señor tiene una respuesta. El Señor tiene una respuesta, aleluya, como tuvo una respuesta para muchos hombres del ayer, que aún en su proceso, que aún en su momento de prueba, ellos, Señor, mantuvieron su alabanza, ellos mantuvieron su adoración, ellos mantuvieron su agradecimiento, ellos mantuvieron su gozo, ellos mantuvieron su oración, aleluya, aún en medio de aquel proceso, de aquel desánimo, ellos mantuvieron aquella adoración delante del Señor. Dice, pero cuando lo malo nos ataca, podemos sentirnos agradecidos a Dios por su presencia y por lo bueno que puede darnos a través del sufrimiento. Todo sufrimiento que pasamos en esta tierra, todo proceso difícil que podamos pasar o estemos atravesando en esta tierra, el Señor lo permite con un propósito. El Señor permite esa enfermedad, el Señor permite ese proceso, esa dificultad que llegue a la vida de sus hijos. Él la permite con un propósito,
de hacernos cada día mejores, de cada día sacar lo mejor de nuestra vida para Él, para su gloria. Así que mi hermano, en esta noche yo no me canso y no me cansaré de decirte: no te desanime, no te desanime, no te desanime. Sientes que aquello arrecia cada día, sientes que aquello arrecia cada día y que tú no ves la luz del día. Aleluya, yo quiero decirte en esta noche, aleluya, que la ayuda, el socorro de Dios va a llegar a tu vida, el socorro de Dios va a llegar a tu vida, pero mantente adorando, mantente ahí gozando, mantente siempre sin cesar orando, aleluya, y que tu agradecimiento siempre esté en tu vida, tu agradecimiento, que el mal tiempo no quite el agradecimiento de tu vida, que el mal tiempo no quite tu adoración, que el mal tiempo no quite ese deseo de seguir adelante, viendo a tu Señor, adorando a tu Señor. Muchos hombres del ayer siempre siguieron adorando al Señor. Como lo es un caso, vamos a leer este pasaje. Vamos a leer de dos hombres que a pesar de su prueba, que a pesar de su dificultad, estos hombres siempre adoraron. Estos hombres siempre mantuvieron su confianza en el Señor. Cuando nuestra actitud es grata y alabamos a Dios, Él cambia las circunstancias por muy adversas que sean. Oye lo que te estoy diciendo en esta preciosa noche. Cuando nuestra actitud es la actitud correcta de mantenernos siempre con aquella actitud de adoración, con aquella actitud, aleluya, de alabanza a nuestro Dios, entonces esa actitud cambia el mal tiempo, las circunstancias, por muy adversas, por muy difícil que tú veas aquello que estás pasando. Pero si tu actitud es positiva, si tu actitud es de un adorador, si tu actitud es de un hombre, una mujer que siempre adora, una mujer que siempre se goza, aún en los procesos difíciles, aleluya, eso cambiará el ambiente. Por muy adverso que sea la situación, Dios va a tener que cambiar esa situación. ¿Por qué? Porque hay un hijo, porque hay una hija que ha confiado y que siempre espera y esperado y seguirá esperando en Él. Entonces el Señor, a los que confían en Él, no los dejará avergonzados. Dice la palabra que Él honra a los que lo honra. Entonces, si tú lo honras al Señor en ese proceso, si tú lo honras en esa dificultad que tú estás atravesando, entonces Dios tendrá que honrarte tarde o temprano. Dios te honrará, Dios te levantará tu cabeza, levantará bandera en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del Señor Jesucristo. En esta preciosa noche yo quiero hablarte de dos hombres que por decir aquello que no les agradó, por hablar a aquellos hombres, aleluya, aquellas cosas que a ellos no les agradó, entonces tuvieron que actuar mal contra ellos por causa del testimonio de Jesucristo. Esto los llevó hasta la cárcel, esto los llevó hasta que los llevaran y los azotaran, aleluya. Pero estos hombres no se detuvieron de seguir adorando al Señor. Como en esta noche te digo a ti, mi hermano, que no te detengas de seguir adorando, no te detengas de seguir glorificando al Señor, aleluya, porque tarde o temprano tú verás la respuesta, porque no todo el tiempo te vas a encontrar en esa situación que hoy te encuentras, porque eso que comenzó tiene fecha de caducación, eso tiene fecha de vencimiento, porque lo que empezó tiene fecha de vencimiento. No todo el tiempo vas a pasar así, no todo el tiempo vas a estar ahí como te encuentras, aleluya. Tendrás victoria, declara victoria, hermano, aleluya, pero no te detengas de seguir adorando al Señor. Dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 16 versículo 25. Hechos capítulo 16 versículo 25, aquí habla de dos personajes, habla de Pablo y Sila. Pablo, un hombre de Dios, como Sila también era un hombre de Dios. Y estos hombres experimentaron el sufrimiento,
El hecho de que seamos cristianos, el hecho de que seamos hijos de Dios, eso no nos impide que vamos a tener sufrimiento. Eso no nos impide que vamos a sufrir en esta tierra. Vendrán sufrimientos, de una u otra forma vendrán, pero tenemos la confianza, tenemos la esperanza que el Señor está con nosotros, aleluya, y que Él nos sacará adelante. ¿Por qué? Porque nuestra confianza no la hemos puesto en ningún hombre de esta tierra, la hemos puesto en aquel que creó el cielo, aquel que creó la tierra, el que creó la fuente de las aguas, el que creó al hombre a imagen y semejanza suya. En Él hemos puesto nuestra confianza, y todos los que en Él esperan no serán avergonzados. Los que en Él esperan no serán avergonzados. Así que, mi hermano, se han pasado años, se han pasado meses, se han pasado tiempo ya, y tú no ves respuesta. Sigue esperando, porque será en el tiempo de Dios. Será en el tiempo de Dios en que Dios obrará en tu vida, que Dios se glorificará en tu vida, se glorificará en nuestra vida. Aleluya. Pero aprendamos a alabar al Señor, aprendamos a glorificar al Señor, aleluya, en todo tiempo, en todo momento, aleluya, porque eso nos manda la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 16 y versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos oían. Versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Qué estaban haciendo estos hombres? Estaban en una cárcel, dice la Biblia. Dice la palabra del Señor que estaban allá en lo más escondido en aquella cárcel. Estaban atados de pies a mano. Estaban golpeados, los habían azotado, los habían desnudado, les habían quitado su vestimenta. Allá estaban estos hombres a la medianoche. Pero quiero llevarte más atrás la razón por la cual estos hombres los metieron presos. ¿Cuál fue la razón por la cual aquellos hombres, aquellos gobernadores metieron preso a Pablo y a Silas? ¿Cuál fue la razón? Dice en el capítulo siempre de Hechos, capítulo 16, versículo 16. Esta fue la razón por la cual a Pablo y a Silas los metieron en la cárcel y los azotaron. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a vosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Versículo 18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se golpeó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles la ropa, ordenaron azotarle con varas. Después de haberles azotado, muchos los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Esta fue la razón por la cual a Pablo y a Silas los metieron presos. Dice la palabra del Señor que mientras iban en el camino, Pablo y Silas, dice que encontraron a una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Entonces esta muchacha comenzó a decir: estos son siervos del Dios Altísimo. Claro, la muchacha tenía razón en lo que decía, pero el espíritu que operaba en aquella muchacha era un espíritu de adivinación, un espíritu malo. Entonces, en pocas palabras, Pablo no tuvo que aceptar esto, porque si aceptaba esto, entonces estaba reconociendo que
quiero leerte esto. El espíritu de adivinación de esta muchacha provenía de los malos espíritus. La adivinación era una práctica común en Grecia y en la cultura romana. Había muchos métodos supersticiosos por los cuales muchas personas pensaban que podían anticipar los hechos futuros, interpretando pronósticos al grado de establecer comunicación con los espíritus de la muerte. Esta joven poseída tuvo un espíritu demoníaco que la enriqueció, dándole la facultad de interpretar señales y decir a la gente su suerte. Sus amos la explotaban y sacaban ganancia para ellos personalmente de esta muchacha. Lo que dijo la joven poseída era cierto. Lo que decía la muchacha, estos son siervos del Dios Altísimo que nos anuncian el Evangelio. Lo que decía esta muchacha era verdad. Lo que decía esta muchacha era verdad. El problema, lo que decía esta muchacha era cierto, a pesar de que la fuente de su sabiduría era un demonio quien la impulsaba a decir aquello a través de aquel espíritu de adivinación, aquel demonio que poseía a esta muchacha. Aunque la fuente de sabiduría no venía de Dios, sino que venía de un demonio. Venía de un demonio. ¿Por qué? Porque la adivinación es pecado delante de Dios. La adivinación, Dios aborrece eso. La fuente de sabiduría era un demonio, porque un demonio anunció la verdad acerca de Pablo. ¿Quién estaba anunciando quién eran siervos del Dios Altísimo? Era un demonio el que estaba anunciando la llegada de aquel siervo, hablando del apóstol Pablo. Entonces por eso Pablo no aceptó esto. Sigue diciendo, ¿por qué? Hace una pregunta, ¿por qué le incomodó a Pablo esto? ¿Por qué a Pablo le incomodó? Pablo pudo haber aceptado lo que aquella muchacha decía a través de aquel espíritu de adivinación, de aquel demonio que hablaba a través de aquella muchacha. Pudo haber aceptado porque lo que estaba diciendo aquella muchacha era correcto. Eran siervos del Dios Altísimo. Pero ¿por qué le incomodó a Pablo? Si Pablo hubiera aceptado las palabras del demonio, si Pablo hubiera aceptado las palabras del demonio, porque era un demonio en aquella muchacha, era un mal espíritu en aquella muchacha, el cual le hacía que adivinase a muchas personas, pero no era Dios, porque Dios no adivina, Dios sabe todo, Él conoce todo. Dios no necesita adivinar, Dios no necesita que te adivine algo del ser humano. Dios lo conoce todo, Él lo sabe todo, aún nuestros pensamientos y nuestras intenciones de nuestro corazón. Dice la palabra que Él lo sabe todo de nuestras vidas. No hay nada escondido delante de Él, todas las cosas están descubiertas. Pero aquí esta joven tenía un demonio de adivinación. Entonces si Pablo hubiese aceptado lo que este demonio estaba hablando, entonces estaba aceptando lo que este demonio en verdad estaba diciendo. Y sigue diciendo, si hubiera aceptado las palabras del demonio, hubiera dado a entender que el evangelio y sus actividades estaban ligadas al demonio. En pocas palabras, si Pablo hubiera aceptado las palabras de aquella muchacha, hubiese aceptando las palabras que aquel demonio estaba hablando y no hubiese dado crédito al evangelio, y entonces no hubiesen creído al evangelio las personas y a sus actividades ligadas del demonio. Esto hubiera dañado su mensaje acerca de Cristo. La verdad y el demonio no se mezclan. La verdad y el demonio o los demonios no se mezclan. La verdad es Cristo, solamente Él es la verdad. Así que en esta preciosa noche yo quiero animarte una vez más, hablando de Pablo y Silas. Dice la Biblia que a la medianoche dice que orando
Y comenzamos nosotros allá en la lectura de Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 16, 17 y 18. Estar siempre gozosos, orar sin cesar y dar gracias a Dios en todo. Pablo se encuentra en un estado bastante delicado. Aquí Pablo y Silas pudieron haberse desanimado, pudieron haber tirado la toalla en haber dicho, ya no vamos a seguir predicando, ya no vamos a seguir, pero al contrario, después de que los azotaron, después que los maltrataron, les quitaron su ropa y los llevaron allá a lo más oscuro de aquella cárcel. Dice que a la medianoche, allá estando aquellos hombres golpeados, aquellos hombres quizás no pudiendo levantarse porque tenían cadenas en las manos, tenían cadenas en los pies, pero su boca la tenían. Entonces ellos decidieron a la medianoche, dice la palabra del Señor, que a la medianoche Pablo y Silas, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos oían. A la medianoche Pablo oraba, cantaban y los presos oían. ¿Cómo es que aquellos hombres podían tener aquel gozo después de haber recibido aquellos azotes? ¿Cómo es que aquellos hombres podían cantarle al Señor después de haber recibido aquellos azotes? ¿Cómo es que podían? Es que ellos habían comprendido que su gozo era el Señor. Ellos habían aprendido que en los momentos buenos y también en los momentos malos debían de alabar al Señor, como también tú, mi hermano, como también tú, mi amigo, que me vas a escuchar en esta noche. Aleluya. Tú, mi hermano en Cristo, debemos de aprender a adorar al Señor en todo momento, en todo tiempo. No solamente cuando las cosas van bien debemos de alabar al Señor, sino aun cuando las cosas no van bien. Debemos de seguir adorando al Señor. Aleluya. La palabra del Señor dice que estos hombres comenzaron a orar y a cantar a la medianoche. Y aquel panorama en el cual ellos se encontraban. Es por eso que cuando nuestra actitud es grata y alabamos a Dios, Él cambia las circunstancias por muy adversas que sean. Él cambia las circunstancias, mi hermano, por muy adversas que sean. Tú puedas decir, yo no veo que esto va a mejorar. Yo no veo que esto va a cambiar en mi vida. Pero si tú mantienes una actitud de un hombre y una mujer que siempre te mantienes alabando al Señor, aún en la dificultad, aún en adversidad, Dios cambiará esos tiempos. Dios cambiará aquellos momentos adversos por momentos de victoria. Dice que a la medianoche oraba Pablo y Silas y cantaban y los presos oían. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió cuando aquellos hombres comenzaron a orar? ¿Qué sucedió cuando aquellos hombres comenzaron a alabar? Comenzaron a glorificar al Señor, aun cuando estaban en la prueba, aun cuando estaban en las circunstancias adversas de la vida. Ellos comenzaron a adorar, ellos comenzaron a glorificar. Entonces Dios tuvo que mover su mano. Entonces Dios tuvo que hacer algo. Dice la palabra en el versículo 20. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. No solamente se soltaron las cadenas de ellos, sino que todas las puertas donde estaban los presos, donde se encontraban aquellos hombres, dice que las puertas se abrieron. Un fuerte terremoto vino. Aleluya. Esto causó la alabanza. Esto causó la adoración de aquellos hombres. Aleluya, causó que viniese un terremoto. Aleluya, y las puertas se abrieran. Oh, aleluya, aleluya. ¿Qué va a causar tu adoración? ¿Qué va a causar tu oración? ¿Qué va a causar tu alabanza en los momentos difíciles? Va a causar que las puertas se abran. Va a causar que las cadenas se caigan. Aleluya, y entonces tú verás victoria. Aleluya, hubo victoria en ese lugar. Hubo victoria. El Señor tuvo misericordia de aquel hombre carcelero
tuvo misericordia de aquella familia, porque aquel hombre, al ver lo que había sucedido, entonces él dijo: me voy a quitar la vida. Pero Pablo le dijo: no te quites la vida, porque aquí estamos todos, aquí estamos todos. Entonces aquel hombre, al ver que todos los presos estaban ahí, al ver que Pablo estaba ahí, Silas estaba ahí, todos, ninguno se había ido, entonces aquel hombre se arrepintió y reconoció a Jesucristo como su Salvador. Entonces él dijo: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Cree en el Señor, tú y tu casa serás salvo. Fue las palabras del apóstol Pablo. Aleluya. Aquel hombre reconoció a Cristo, recibió a Cristo como su Salvador. Aleluya. Y su familia también recibió a Cristo. Aleluya. Así en esta noche, aleluya, tú verás victoria, verás victoria, mi hermano. Aleluya. En ese proceso que estás viviendo, en esa dificultad que estás atravesando, porque el Señor no te ha dejado solo ahí donde tú puedas encontrarte. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer una vez más el versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían al instante. Se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo la luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Aún mi hermano, tu proceso, tu prueba que estés atravesando puede servir de bendición para otros. El proceso, la prueba que estaba pasando Pablo y Silas, aquellos hombres, en lugar de decir: bueno, ya está terminado todo, en lugar de decir: bueno, ya se acabó todo, estos hombres comenzaron a orar a la medianoche, comenzaron a cantar a la medianoche, y los presos, dice que les oía, y quizás pudieron haber dicho los presos: ¿cómo es posible que estos hombres, después de que los han azotado, después que les han quitado su ropa, después que les han golpeado, cómo es que pueden adorar al Señor? Eso es lo que puedan decir muchos de ti, hermano. Eso es lo que puede decir el enemigo de ti. ¿Cómo es que este hombre sigue adorando? ¿Cómo es que esta mujer sigue adorando? Aleluya. Si viene una prueba, viene otra prueba y no se detiene, sigue adorando, sigue glorificando al Señor, porque hemos comprendido que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Aleluya. Hemos comprendido que quien nos sostiene es el Señor, y que siempre debe de alabar, debe de haber alabanza para nuestro Dios. Aleluya. Así en el nombre de Jesucristo de Nazaret, toma fuerzas, mi hermano, cobra ánimo en el Señor. Aleluya. Quizás muchos pudieron decir de aquellos hombres que se encontraban en la cárcel: ¿cómo es que estos hombres alaban? ¿Cómo es que estos hombres glorifican al Señor? Aleluya. Si adoramos al Señor aún en medio de los procesos, si adoramos al Señor en medio de las pruebas, aleluya, es porque el Señor es quien nos sostiene. Es porque el Señor es quien te sostiene, mi hermano. No es porque tú eres fuerte, no es por tu intelecto, por tu capacidad. Es por la misericordia del Señor que aún podemos decir que estamos en pie. Podemos decir que estamos en pie y que seguiremos de pie. ¿Por qué? Porque el Señor es quien nos sostiene y nos seguirá sosteniendo. Así que, mi hermano, no importa, aleluya, alaba al Señor, no importa, glorifica al Señor. Ahí donde puedas encontrarte, aleluya, tú puedes decir: hermano, estoy pasando este problema. No importa el problema que estés pasando, no importa el problema, la dificultad que estés pasando, el Señor lo sabe, el Señor lo conoce, Él tiene el control. Pero dice la palabra: deleítate en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. El Señor quiere que aprendamos a adorarle, el Señor quiere que aprendamos a glorificar su nombre.
hombre, en tiempos buenos, en tiempos buenos, en tiempos malos, en tiempos de bendición, en tiempos de escasez. El Señor quiere siempre, siempre que tú y yo le alabemos y le glorifiquemos. ¿Por qué? Porque, aleluya, nuestro gozo no depende en lo que tenemos, nuestra alegría no depende en lo que tenemos, sino que nuestro gozo depende en que la presencia de Dios esté con nosotros. Que la presencia del Señor esté con tu vida, mi hermano. Que la presencia de Dios siempre te acompañe. Porque si la presencia de Dios te acompaña, ahí donde tú estés, no importa el proceso, no importa el problema, no importa la enfermedad, no importa el problema financiero, no importa, la presencia de Dios lo va a suplir todo. La presencia de Dios lo va a suplir todo. Era la presencia que cargaba Pablo y Silas. Era la presencia que Pablo y Silas cargaba. Eso era lo que los hacía adorar, eso es lo que los hacía glorificar el nombre del Señor, aún no teniendo fuerzas para adorar, aún no teniendo fuerzas para bendecir el nombre del Señor, pero ellos comenzaron a mover sus labios, ellos comenzaron a mover su boca, ellos comenzaron a dar la alabanza, ellos comenzaron a adorar el nombre del Señor, ellos comenzaron a glorificar, y esto hizo que algo maravilloso sucediera. Esto hizo que algo sobrenatural sucediera. Cuando tú comiences a adorar en los momentos difíciles, cuando tú comiences a adorar al Señor en las circunstancias adversas, en las circunstancias en donde tú puedas decir: ya no puedo hacer nada, he perdido la esperanza, he perdido toda esperanza, toda fuerza, aleluya, pero quiero decirte en esta noche, aleluya, que el Señor está ahí contigo. Pablo y Silas adoraron. Aleluya, hay otro pasaje de la palabra del Señor de 3 hombres que también adoraron en el momento de la prueba. Adoraron a aquellos 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego. Dice la palabra del Señor que ellos también adoraron, aun cuando el rey dice que había firmado un edicto que todo hombre, que todo pueblo, que toda nación se postrase ante aquella estatua que él había levantado. Entonces todo aquel que no se postrara, todo aquel que al oír todo instrumento, toda clase de instrumento, no se postrare y adorare aquella estatua, dice la palabra del Señor que aquellos hombres se mantuvieron en pie, porque aleluya, todos nosotros hemos comprendido, y la palabra del Señor dice que solamente ante Él se doblará toda rodilla, solamente ante nuestro Señor Jesucristo se doblará toda rodilla. Los que están en el cielo, los que están en la tierra y aún los que están debajo de la tierra se postrarán delante de Él. Y estos hombres no se postraron ante aquel edicto, ante aquella orden que Nabucodonosor había dado. Aleluya, y salió el mensajero pregonando el anuncio, sonando, aleluya, que toda nación, que todo pueblo se postrara ante aquella estatua. Pero aquellos hombres habían decidido no postrarse, y esto causó que Nabucodonosor se enojara. Esto causó que aquel rey se enojara, porque llevaron mensaje ante Nabucodonosor: no has dado una orden, oh rey, que ante ti se doble, que ante tu estatua se doble toda nación, todo pueblo. Pero hay tres varones que no han obedecido a tu orden. Hay 3 hombres que no han obedecido. Aleluya. Entonces Nabucodonosor, dice la palabra, que mandó a llamar a Sadrach, a Mesach y a Abednego. En pocas palabras, él ahí como que le volvió a preguntar: ¿es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que no han hecho esto? Entonces él les dio una segunda oportunidad para que al sonar toda clase de instrumentos, ellos se postraran. Entonces aquellos hombres definidos, aquellos hombres decidieron: no nos postraremos ante tu estatua y ni adoraremos tu estatua. Aleluya. ¿Por qué? Porque aquellos hombres habían confiado y aún estaban conscientes que si no lo hacía, iban a ser echados a aquel horno de fuego. Pero aún con todo y eso, ellos siempre se mantuvieron firmes en su fe, siempre se mantuvieron firmes en lo que habían creído. Como en esta noche quiero decirte a ti, mi hermano: mantente firme en lo que has creído.
creído. Mantente firme que en lo que has creído. No puedes doblegar tus rodillas ante Baal. No puedes doblegar tus rodillas ante el mundo. No puedes doblegar tus rodillas ante otra cosa que no sean delante de Dios. Nuestras rodillas solamente deben de, aleluya, arrodillarse delante del Señor. Aleluya, porque solamente Él merece ser digno. Solamente Él merece ser adorado. Solamente Él merece recibir toda la gloria. A estos hombres, aleluya, al no hacer caso a aquel mandato, aquella orden que Nabucodonosor había ordenado, entonces Irama, Kandarama, Kirama, Endarama, sí, Señor, dice la palabra del Señor que Nabucodonosor ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo que era acostumbrado. Entonces mandó hombres fuertes y atasen a Sadrach, a Mesach y a Abednego, aleluya, de pies y manos, y los echaren al horno de fuego. Pero aquellos hombres que mandó Nabucodonosor, aquel rey, dice la palabra del Señor que eran hombres fuertes, eran hombres vigorosos, pero no habían llegado a la llama. Cuando la llama de aquel horno dice que los mató a aquellos hombres, los consumió con el fuego. Pero cuando Sadrach, Mesach y Abednego caen en el horno de fuego, la soga, aleluya, fueron desatadas. Aleluya, aquellos tres hombres, dice la palabra del Señor, que entraron al horno de fuego. Aquellos 3 hombres entraron al horno de fuego, pero aquellos 3 hombres no se quemaban. Aquellos 3 hombres andaban sobre el fuego. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a honrar a los que lo honran. Dios honró a Sadrach, a Mesach y a Abednego porque confiaron en Él, como también va a honrarte a ti, mi hermano, si tú confías en Él, si tú pones su confianza en Él. Él honrará tu nombre, Él levantará tu cabeza en alto. Dice la palabra del Señor, Isaías capítulo 43, versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Qué bueno. Aquellos 3 hombres decidieron no obedecer a aquel rey, ni a la orden que había dado. Entonces ellos decidieron preferir ser echados en el horno de fuego antes que adorar aquella estatua y postrarse ante aquella estatua que el rey había levantado para que diesen adoración. Ellos prefirieron mejor ser echados en el horno de fuego. Vamos a leer Daniel capítulo 3. Vamos a leer este versículo. Capítulo 3, versículo 16 de Daniel, dice la palabra del Señor. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se desnudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Aquí viene la respuesta que Nabucodonosor pregunta. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey.
Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos. Qué bueno es el Señor, porque el Señor no va a desamparar a aquellos que ponen su confianza en Él. El Señor no va a dejar solos a aquellos que ponen su confianza en Él. Estos 3 varones pusieron la confianza en Dios y aún le dicen a este rey, y si no sepas, oh rey, que no serviremos. En pocas palabras, estos 3 varones le dijeron, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos de tus manos, y puede librarnos de ese horno que tú has mandado a calentar 7 veces más. Si no, puede librarnos del horno de fuego y de tu mano, oh rey. Nos libra. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos. Estos hombres estaban decididos a morir. Estos hombres estaban decididos a dar su vida, sea que Dios los librase, o sea que Dios no los librase. Pero Dios, en momentos de circunstancias difíciles, aquellos que ponen su confianza en Él, Dios siempre va a abrogar por ellos. Dios siempre va a pelear por ellos. ¿Por qué? Porque Dios no dejará solo a aquellos que ponen su confianza en Él. Dios honrará a aquellos que honran su nombre. Estos 3 varones honraron el nombre del Señor y no adoraron aquella estatua, no obedecieron a este rey. Al contrario, mejor prefirieron ser castigados. Pero la Biblia dice que cuando estaban en el horno de fuego, dice la palabra que un 4.º hombre se paseaba en medio con ellos. Y esto es lo que le llamó la atención a este rey Nabucodonosor, que él mandó a preguntar y dijo, ¿no fueron 3 varones los que echaron en el horno de fuego? Sí, oh rey, fueron 3 los que fueron echados, pero yo veo 4, y ese 4.º se pasea. Dice la palabra del Señor en el versículo 25 del capítulo 3 de Daniel, y le dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del 4.º era semejante al Hijo de los dioses. Aleluya. Dios había descendido, Dios había enviado su ángel para guardar, para proteger a aquellos hombres que habían confiado en Él. Dice la palabra del Señor que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. El ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen, de aquellos que se guardan, de aquellos que respetan a Dios, de aquellos que obedecen a Dios, de aquellos que hacen su voluntad. Ese ángel va a acampar alrededor de ellos y los va a defender. Este ángel guardó de la llama. Este ángel, este 4.º hombre que se paseaba en ese horno de fuego, dice que se paseaba con aquellos 3 varones, con Sadrach, Mesach y Abednego. Y aquellos hombres no fue quemado ni aún su cabello, ni su vestimenta, nada más que aquellos hombres vigorosos, aquellos hombres fuertes. Dice que la llama los mató, pero a estos hombres no, a estos hombres Dios los protegió, Dios los guardó. Aleluya, porque ese es el poder de Dios, ese es el poder de mi Dios. Aleluya. Así que mi hermano, en esta noche, no importa lo que estés pasando, no importa lo que estés atravesando, como dice el tema, alabando a Dios en medio de las circunstancias adversas. Pablo y Silas alabaron en momentos de circunstancias adversas de la vida, y Dios les respondió. Sadrach, Mesach y Abednego, ellos mantuvieron su fe firme y no doblaron sus rodillas ante aquella estatua. Prefirieron ser echados al horno de fuego, sea que Dios los librare o no los librare, aunque ellos estaban convencidos que Dios podía librarle de las manos de aquel rey y de aquel horno. Y Dios enseguida envió auxilio, Dios enseguida envió el rescate por aquellos hombres, que envió a ese 4.º hombre, el cual se paseaba en aquel horno de fuego juntamente con Sadrach, Mesach y Abednego. Dice el versículo 27, entonces, versículo 20, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid. Y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar estos varones
Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún en el cabello de su cabeza se había quemado su ropa, estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenían. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios. No olía ni aún ni al fuego. Dios guardó, Dios honró a Sadrach y a Mesach y a Abednego. Dios honró a Pablo y a Silas. También hay otro hombre que fue echado en el pozo de los leones. Hablando de Daniel, otro hombre, el cual aquel rey Darío había dado una orden que en el transcurso de 30 días nadie hiciese petición a otro Dios fuera de sus dioses. Entonces, aquel hombre dice que él acostumbraba a orar 3 veces al día. Daniel acostumbraba a orar 3 veces al día. Y aquellos hombres que habían tramado aquella trampa, que habían tramado aquel plan para ver cómo caer a Daniel, entonces dice que en una ocasión encontraron a Daniel orando en su recámara que tenía sus ventanas en vista a Jerusalén, porque él oraba en vista hacia la ciudad de Jerusalén. Él oraba y dice que aquellos hombres lo encontraron orando. Entonces llevaron la noticia al rey Darío y le volvieron y le dijeron: no has dado tú una ley, un decreto, que nadie debe de hacer petición a otro Dios en el lapso de 30 días que no fuese a nuestros dioses. Pero ellos llevaron esta noticia y le dijeron: pero a Daniel, al cual tú has puesto como líder, ha desobedecido a tu mandato. Entonces dice que el rey mandó a traer a Daniel, y Daniel fue echado al foso de los leones. Pero Dios, aún en medio de esa prueba, aún en medio de esa adversidad que Daniel pudo atravesar también, dice que Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones. Dios mandó a su ángel y cerró la boca de los leones y no hizo daño a Daniel. Entonces Darío mandó a sacar a Daniel de aquel foso de los leones y mandó a meter a todas aquellas gentes que habían levantado aquella calumnia, que habían levantado aquello contra Daniel. Y dice la palabra del Señor que no habían llegado al foso de los leones en el aire cuando los leones despedazaron a aquella gente. ¿Por qué? Porque los leones estaban hambrientos, porque Dios siempre va a honrar a los que lo honran. Así que, mi hermano, hay que honrar a nuestro Dios. Hay que honrarlo aún en los momentos difíciles, en los momentos de prueba. Hay que honrarlo. El Señor tiene el control. Y así como dio victoria a estos hombres del ayer, también te va a dar victoria. Aprendamos a esperar en nuestro Señor Jesucristo. Aprendamos a esperar. Él tiene el control, Él tiene el cuidado de nuestras vidas. Para ir finalizando a este mensaje, quiero leer un versículo en Santiago capítulo 1 versículo 2. Santiago capítulo 1 y versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Diversas pruebas. O sea que pasamos una prueba, viene otra prueba y vendrá otra prueba. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas. ¿Qué nos está hablando aquí? ¿Qué nos está hablando Santiago? ¿Qué nos dice Santiago? Que tengamos gozo cuando os hallemos en diversas pruebas. No estemos tristes, no estemos desanimados. Es normal, yo sé que es normal, van a llegar desánimo. Somos humanos,
Somos carne. Nos vamos en un determinado momento, nos vamos a sentir desanimados, nos vamos a sentir sin fuerza, pero reconozcamos que nuestra fuerza no viene de nosotros, nuestra fuerza viene de Dios. Él nos da esa fuerza. Así que, hermanos, dice la palabra, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce paciencia. ¿Qué produce la prueba? ¿Qué produce el proceso? Nos enseña a esperar en Dios, nos enseña a confiar en Dios, nos enseña que debemos de depender de Dios y que Dios sabe lo que hace y que Dios tiene el control de todas las cosas. Dice, el comentarista dice, Santiago no dice si pasan por diversas pruebas, sino cuando pasan por diversas pruebas. Él da por sentado que vamos a tener pruebas y que es posible sacar provecho de ellas. Santiago no está diciendo que no vamos a tener pruebas. Santiago está diciendo vamos a tener pruebas, vamos a tener dificultades, pero también vamos a sacar provecho de ellas. ¿Por qué te digo vamos a sacar provecho de ellas? Porque la prueba es como un examen. La prueba es un examen para hacernos escalar peldaños, hacernos crecer espiritual y hacer de nuestro carácter el carácter que Dios quiere en nosotros. La idea no es fingir ser feliz. La idea no es fingir ser feliz cuando uno se enfrenta al dolor, sino tener una perspectiva positiva. Tener por sumo gozo por lo que las pruebas pueden producir en nuestra vida. Santiago nos dice que debemos convertir nuestras dificultades en periodos de aprendizaje. Los tiempos difíciles pueden enseñarnos paciencia. La prueba produce paciencia. O sea que las dificultades, si nosotros tenemos una perspectiva positiva, vamos a aprender algo bueno de ello. Y para terminar, voy a leer en San Juan capítulo 16. Y con este versículo de la Biblia vamos a finalizar, a terminar este mensaje de esta noche. San Juan capítulo 16. Y versículo 33. Dice la palabra del Señor, San Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Qué nos dice la palabra? Que confiemos, que depositemos nuestra confianza y descansemos en el Señor. Así que mi hermano en Cristo, y aún para todos aquellos que aún no han entregado su vida al Señor, y aún para aquellos que en un determinado momento perseveraron, pero han dejado de perseverar, también les invitamos en el nombre del Señor que puedan volver a Cristo, regresar a Cristo, mientras se tenga la oportunidad y Dios dé vida a cada uno de ustedes. Así que estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Así que, ¿qué nos manda la palabra del Señor? A que tengamos paz en el proceso, en la prueba, en la dificultad que estamos atravesando. El Señor nos está invitando a que tengamos paz. Paz en el Señor. Que pronto pasará la tormenta, que pronto pasará la prueba, que pronto pasará la dificultad. A que tengamos paz y aprendamos a confiar y a esperar en el Señor. Y dice también, en el mundo tendréis aflicciones. Vamos a tener aflicciones. Las vamos a tener de muchas maneras. Santiago dice que vamos a tener pruebas. Y Juan dice que tendremos aflicciones. Pero también nos dice Juan, pero confiad en mí, en el Señor, porque yo he vencido al mundo. Fueron palabras de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo
dice, porque esto lo habla Jesucristo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Así que en esta noche, esta ha sido la reflexión de la palabra del Señor. Y sea Dios bendiciendo cada una de sus vidas, alabando a Dios en medio de las circunstancias adversas. Hombres que fueron humanos como nosotros, pero creyeron en el Señor y confiaron en el Señor y aprendieron a esperar en el Señor. Aún en los momentos difíciles, alabaron al Señor y Dios se glorificó. Así también Dios quiere de su pueblo que como estos hombres y muchos del ayer alabaron al Señor en los momentos difíciles, así también tú, hermano y amigo, aprendamos a alabarle al Señor cuando hay alimento en la mesa, cuando no hay alimento en la mesa, cuando hay bendición, porque es fácil adorar al Señor cuando hay bendición, cuando hay abundancia, pero cuando hay escasez, cuesta. Pero Dios en esta noche nos está invitando a que debemos de alabar al Señor y debemos de esperar en Él, porque de Él vendrá la respuesta. Así, en esta noche, que el Señor les bendiga. Oramos al Señor por esta palabra. Bendito Señor que estás en el cielo. Muchas gracias, Señor, por esta palabra que me has permitido, Señor, predicar en esta noche. Señor, bendice a todos aquellos que han estado conectados. Bendice a aquellos que van a verlo, Señor, en su debido momento. Dios mío, que esta palabra, Señor, sea de bendición para aquel que está necesitado, para aquella que está necesitada. Mi Dios, tu palabra no vuelve vacía. Tu palabra llega a tiempo y fuera de tiempo. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Bendice a mis hermanos en Cristo. Bendice a mis hermanos en la fe. Y bendice a los amigos. Bendice a los padres en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Gloria sea a su nombre. Aleluya. Así damos gracias al Señor por esta noche. Así Dios les bendiga a los que han estado conectados. Dios les bendiga. Y así nos despedimos en esta preciosa noche, esperando que Dios bendiga sus vidas. Bendiciones a cada una de sus vidas.